tema de hoy es: ¿qué es el don de Dios? ¿Qué significa don? ¿Qué son los dones espirituales? Su significado y lo que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, para verlo de esta forma, ¿no? Recuerden que tenemos una lectura recomendada, 1 Corintios 12, y también unas lecturas específicas para estudiar el tema, que es Hechos 8 y Juan 4. Hechos 8 del 4 al 25 y Juan 4:10. ¿Sí? Vamos a ver dos puntos importantes: significado y manifestaciones. Espero que nos acompañen hasta el final de la transmisión para que podamos entender muy bien lo que es el don de Dios. ¿Listo? Primero que nada, decirles a ustedes que la palabra don tal vez la tenemos mal entendida, o más bien nosotros posiblemente le estamos dando un significado diferente a lo que se muestra en las Escrituras. Por eso vamos a detenernos muy juiciosamente a analizar lo que significa don, y lo que es el don de Dios. ¿Listo? Por eso les invito a que se concentren. Si usted está distraído, que en este momento tomemos la palabra de Dios y nos concentremos para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos por medio de sus escrituras. ¿Sí? Yo estaba, para contarles algo, cómo surgió este tema, yo estaba leyendo mi devocional personal y me encontré con la historia del mago Simón. ¿Ustedes recuerdan la historia o identifican la historia del mago Simón? Es un hecho que está precisamente en el capítulo 8 de Hechos. Vamos a buscar Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 8, del 4 al 25. Si ustedes leen, vamos a leer, no vamos a leerlo todo, pero voy a contarles más o menos lo que está allí escrito. Dice que hubo una predicación en Samaria, que todos fueron esparcidos y que Felipe descendió allí. Felipe, uno de los discípulos, descendió a Samaria, y en ese momento en Samaria había un hombre llamado Simón. En el versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y Simón comenzaba a engañar a la gente diciendo que tenía un gran poder, el poder de Dios. ¿Sí? Pero cuando creyeron, en el versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón. Simón mismo creyó, habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe. Pero resulta que el hombre, si usted hace una simple lectura comprensiva, se dará cuenta que Simón tenía la intención de estar ahí con Felipe, viendo todo lo que era la predicación, todo lo que era el compartir del evangelio. Simón tenía la intención de buscar simplemente fama y poder. Sí, él había creído lo que Felipe decía del Señor Jesucristo, y aunque había creído, él tenía la intención de tener fama y poder. Podemos ser como Simón, creyendo que los dones espirituales son una posesión para nosotros tener poder
y demostrar que tenemos poder y experimentar de pronto lo que es sentir tener poder, ¿sí? Y en realidad no es así. Si es así, lo estamos utilizando para intereses recreacionistas, ¿sí? Solamente por recrearme quiero experimentar el poder de Dios, o intereses egoístas, lo que es peor, como algunos de ustedes pueden o han podido escuchar o ver o tener un mal testimonio, de que muchos sacan dividendos. Por ejemplo, escuchamos muchos que ahí viene alguien a sacar demonios y bueno, y entonces allí hay también un negocio, eh, utilizando simplemente lo que Dios ha dado como un don, ¿cierto? Y entonces tenemos erróneamente, tenemos un mal concepto de lo que es el don de Dios. Y ese error pues yo lo cometí también cuando comencé mi vida cristiana, creyendo que yo quería tener poder para sacar demonios y demás, pero solo como algo con lo cual uno puede de pronto decir, Dios me está usando. Y les comento que muchos han llegado a escribirme y a decirme que quieren saber de los dones espirituales. Cuando yo veo a alguien recién convertido y inmediatamente busca de los dones espirituales, uno pues puede captar de que la persona quiere poder, cuando hay muchas cosas que nosotros debemos entender de la palabra de Dios para poder crecer. Entonces la palabra don o dones, traducida en el Nuevo Testamento, en varias porciones bíblicas, no necesariamente significa lo mismo según el idioma escrito originalmente, que es el griego koiné. Y para eso tenemos muchos ejemplos. Vamos a estudiar Juan 4:10. Vamos a ir a Juan 4:10. Juan 4:10. Lo tenemos allí. La palabra de Dios nos dice así. Juan 4:10. Dice: respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto es algo que el Señor nos dice ahora. Si tú conocieras realmente el don de Dios, si nosotros conociéramos quién es Dios realmente, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y quién es el que te dice dame de beber, si conociéramos al Señor Jesucristo, nosotros no tenemos que buscar poder, no tenemos que buscar nuestra intención como hijos de Dios no debe ser siempre sacar espíritus ni hacer milagros, ¿sí? Ese no es no es lo que nosotros debemos buscar. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo, conocer lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros y lo que es realmente vivir en el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo nos dice, ahora, antes y por los siglos, por siempre nos dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, ¿cierto? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice aquí, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí nos da entonces como un primer indicio de lo que es un don. Un don es vida. Un don es vida. Es vida en mi vida. Es la vida verdadera, la vida que Dios provee a nosotros. Ese es el don.
es recibir vida para llevar vida a los demás. Cuando alguien es sanado, recibe vida. Cuando alguien le es sacado demonios, recibe vida. O sea, no es tanto sacar demonios o enfermedades, sino llevar y dar vida de la fuente que es el Señor Jesucristo. Entonces hay que cambiar ese concepto que tenemos de don y llevarlo realmente a lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá. Si conocieras el don de Dios. En este caso la palabra don en griego original es dorea, que significa regalo, ¿sí? Es un regalo. Pero en otros textos se traduce como harisma, del mismo griego koiné, que significa manifestación del Espíritu. O sea, manifestación del Espíritu Santo de Dios. Dando a entender que es provocado y se origina a través del poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, si quieres revisemos la traducción, otra porción bíblica, de un pasaje que es muy conocido, bastante conocido, y es 1 Corintios capítulo 12, porque en 1 Corintios capítulo 12 habla precisamente de la iglesia y de los dones que se reparten en la iglesia, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 8. Versículo 12 del 4 al 8. Dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es el dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces acá hay un error de nosotros en cuanto a la concepción de este versículo, de este pasaje bíblico. La palabra que acá se tradujo como dones en el griego koiné significa harisma, no dorea, sino harisma, que se debió traducir entonces como manifestación espiritual, porque al utilizar la palabra dones se puede entender que todo lo que venía al resto era una lista específica y cerrada de dones espirituales, ¿cierto? Pero en realidad la realidad espiritual es otra. Ese es el mensaje que Pablo estaba tratando de explicar en este pasaje, que no debemos concentrarnos en una manifestación espiritual específica, ¿sí? Que muchos buscan, no, yo quiero sacar demonios, no, yo quiero el don de lengua, yo quiero hablar en lenguas. Entonces muchos se afanan por la unción. Yo conocía a una personita que, bueno, y muchos, que viven en la iglesia y viven leyendo la palabra y se esfuerzan para recibir la unción. Y dicen, yo quiero recibir la unción para hacer milagros. Entonces nos afanamos y nos concentramos en tener poder y no disfrutamos y no nos deleitamos en la presencia de Dios, ¿sí? Eso limita la obra del Espíritu Santo, porque no dejamos que sea el Espíritu Santo que actúe cuando Él quiere y como Él quiere en nosotros. Por ejemplo, decir que alguien tiene el don de sanidad como una posesión, ¿excluye acaso al resto de los cristianos para que oren por enfermos de sanidad? O si usted está allí con un enfermo y usted cree que no tiene el don de sanar enfermedad, entonces no ora por el enfermo, porque usted no tiene el don. Es el Espíritu Santo de Dios que usted tiene en su corazón. Es el mismo Dios. Y Dios todo lo puede.
Entonces, si usted vive restringido a que usted solamente tiene un don, o que el pastor solamente tiene un don, o que entonces limitamos el poder del Espíritu Santo, limitamos a Dios y Dios no tiene límites. En alguna parte de las Escrituras el Señor quiso eso para nosotros, para los hijos de Dios. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 10, 7, 8. Mateo 10, 7, 8. Busquen allí, por favor, Mateo 10, 7, 8. ¿Listo? ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 7, 8. Dice, y yendo, predicad, es una orden que el Señor Jesucristo nos hace a nosotros. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí acaso el Señor dice, solamente unos sanen enfermos y otros resuciten muertos y otros echen fuera demonios. Aquí dice que es una orden para todos, ¿cierto? Es una orden para todos, y lo que quería expresar entonces aquí el apóstol Pablo en este versículo, quería decir es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y que Él hace como quiere en nosotros. Sí, Él hace como quiere en nosotros. Es cierto, sí es cierto, que el Señor usa más a algunos hijos de Dios en ciertas circunstancias, porque hay ciertas necesidades tanto de la persona que es usada por Dios como a aquellos que se acercan a esa persona. Entonces hay unas necesidades que el Señor ve en su omnisapiencia, omnisciencia, y que se manifiesta el Espíritu Santo allí en esa persona. Pero nosotros como instrumentos de Dios no podemos decir que entonces yo no puedo orar por enfermos, o que yo no puedo enseñar porque no soy. Por medio de la palabra nosotros vamos entendiendo y vamos conociendo a Dios, y a medida que conocemos a Dios y a Cristo Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, podremos nosotros ser usados por Dios en la manera en que Él quiere. En ninguna parte de este mandato que el Señor dice pone limitaciones o ordena que haya personas especializadas en cierto tipo de milagros. Entonces, lo que Pablo, repito, trata de expresar en este pasaje bíblico es que nosotros debemos utilizar la palabra de Dios para conocer a Dios, y de esta manera Él se manifieste. ¿Sí? La palabra de Dios dice que cuando uno pide algo al Señor en lo referente a lo espiritual, Él nos da abundantemente, sin medida. Es algo que Él provee. El Espíritu de Dios se manifiesta y debe manifestarse sin medida en nosotros. El poder de Dios que hay en nosotros mediante el Espíritu Santo no tiene límites. El único límite que tiene es nuestra fe, nuestra falta de fe. Y eso es lo que limita al Espíritu Santo. Si nuestra fe está alineada con la palabra de Dios, si nuestra fe está alineada con conocimiento de Dios, el Señor Jesucristo nos dice, pide lo que quieras. Si quieres sanar enfermo, si tú quieres sacar demonio, si tú quieres enseñar, pide lo que quieras y será hecho. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes.